político que ha hecho de subestimar los movimientos populares con un pretexto, ¿no? Porque si están matando a todos los líderes sindicales, entre o año 1986, que fue fundada CUTI, la Central Sindical de Colombia, más importante, han sido asesinados 3.000 líderes sindicales de Colombia, de diferentes sindicatos. Somente el sindicato de los petroleros, 118 asesinados. O sindicato que más muertos tiene es el sindicato de los maestros, el sindicato de los profesores. Porque los profesores tenemos un problema, que tenemos un horario. Entonces, es fácil matar a un profesor en la entrada, a salida o en la aula. Por eso no di más aula en la Colombia. He matado en ciudades como Medellín, exterminaron la intelectualidad de la izquierda. Exterminaron. Los líderes camponeses son los que más muertos tienen los camponeses. Los indígenas, solamente en los últimos 10 años, 1.700 líderes indígenas han sido asesinados. Ellos son solamente el 4% del país. Entonces, un exterminio de la lideranza popular, un exterminio completo. Los sindicalistas de la salud, todas las enfermeras, médicos, enfermeros, los hospitales que dirigían los sindicatos de salud y para oporse a privatización de los hospitales, fueron asesinados. Tenemos un caso en la ciudad de Cartagena, los días que iban a privatizar el hospital, asesinaron al principal dirigente sindical la noche anterior y el ejército tomó el hospital y fecharon el hospital. En Bogotá, el más grande hospital que trabajaba con la Universidad Nacional, con la Facultad de Medicina, Hospital San Juan de Dios o la Actúa, decidieron fechar. Entonces los trabajadores ocuparon el hospital y colocaron en funcionamiento y pedían solidaridad de los comerciantes de Bogotá, así conseguían y mantuvieron el hospital funcionando. Los prisioneros de las cadenas de Bogotá daban los 10% de su comida diaria para dar comida a los doentes del hospital. Y el hospital continuó funcionando. Entonces enviaron al ejército y pegaron el hospital y fecharon, ni siquiera privatizaron, está fechado. Y era el mejor hospital del país. Y esa masacre de los líderes de la salud, de los sindicalistas de la salud, pues, fue tremenda. Pues la electricidad, para privatizar las electricidades. El vicepresidente de la CUTI era el principal líder de la electricidad y fue asesinado. Entonces era un exterminio en masa la dirigencia sindical. Entonces, en esas condiciones, la guerrilla achó que el problema era de guerra, era militar y que el movimiento social en Colombia no tenía posibilidades. Y eso ha hecho fatal, porque primero, en mi opinión, en Colombia es imposible que una guerrilla como tal consiga triunfar en una revolución como aconteció en Nicaragua, que era un país mucho más agrario, con un movimiento social mucho menos desenvolvidos, con una población urbana menos importante, con una clase media mucho menos importante, que es un factor importante también para tener en cuenta. Entonces, la guerrilla achó que ella como guerrilla, construyendo un ejército revolucionario, podía tomar el poder y subordinó todo su accionar a eso, subestimó los movimientos de masa y desenvolvió tácticas financieras como secuestro, por ejemplo, etc. Y tácticas militares que enfrentaron no solamente a los sectores medios, como pasó con los secuestros de la población, sino con el conjunto de la población, porque el uso de armas que causan daño grave a la población civil, coloca a la población civil en contra o pasiva frente a los acontecimientos. Prefieren ficar fuera de todo eso. Entonces, colocan bombas en una ciudad que atiñen a la población civil. Si usan un arma que les den, que es una pimpina de gas que arruman explosivos y lanzan, de cada 10 pimpinas que lanzan con una catapulta, una dan o algo y las demás dan las casas do povo. Entonces, el povo comienza a reinyectar más y más y se crea un clima político en el país de ultraderecha.
y los grupos paramilitares se desenvuelven más y más con una violencia de asesinatos. En Colombia existen, ainda ahora están documentando en la ciudad de Buenaventura, casas que descuartizan pessoas vivas. No caso do Porto de Buenaventura, jogam os pedaços da pessoa no mar, porque no lado do mar, no litoral, en un porto. Mas en sitios de cerrado que no ten mar, queimaban as partes dos, ou queimam as partes dos descuartizados, e as cinzas guardan en caixinhas, e têm encontrado casas com 500 ou 1000 caixas de cinzas de pessoas que foram descuartizadas e queimadas. Y a un sector de la población que, segundo una pesquisa que hizo una revista, equivale al 9% de la población que aplaude eso, que aprueba eso, que una opinión de ultraderecha, que acha que eso es correcto, se tiene desenvolvido eso. A guerra, a violencia no campo ten servido para deslocar más y más camponeses. Desde el principio de la violencia, el objetivo principal es deslocar. Supuestamente la guerrilla podía impedir eso, era para oporse a eso, para responder a eso. Mas o desenvolvimiento de la guerra te ha llevado a un deslocamiento cada vez más masivo, y tenemos pelo menos 4,5 millones de camponeses deslocados, afros, camponeses y también indígenas, deslocados dos sitios do campo, que pierden sus tierras, que son grilladas por diversos medios. Ten sistemas para grillar, ten leyes de grillaje que también existen infelizmente en otros países de América Latina, mas que aquí se tienen multiplicado. Y mucho de la lucha actual es sobre esas grillajes. Antes de salir de Colombia, dimos la lucha contra el Estatuto Rural, que prácticamente derogaba todas las normas que favorecían o defendían a los camponeses y parte de las que defendían a los indígenas los últimos 80 años. Era un retroceso antes de 1926. Ficábamos antes de la sentencia de la Corte de 1926, con la ley que se aprobó en el gobierno de Uribe. Nos dimos con los camponeses de todos los países indígenas a lucha, demandamos ante la Corte Constitucional la ley, y ya estando aquí en Brasil, la Corte anuló la ley por ser inconstitucional. Mas era una ley que institucionalizaba el grillaje. Mas de todos modos han aprobado otras que también institucionalizan el grillaje, como por ejemplo una ley que se llama de saneamiento de la falsa tradición. Eso significa legalización de la venda de las falsas escrituras, las escrituras falsas, legalización de las escrituras falsas. Así. Entonces, hay un proceso judicial para legalizar las escrituras falsas, ¿no? Formalización, lavaje, como ustedes quieran llamar, legalizar una escritura falsa, generalmente obtenida no solamente con trapacería, sino con violencia. Porque generalmente el cara que moraba ahí ha sido ya deslocado violentamente. Entonces, esa es la situación que tenemos. Y realmente podemos decir que esto tiene atingido a una masa muy grande de la población, que estamos ante una verdadera ruptura del tejido social en Colombia, dificultades muy grandes de organizar, o que lleva a que parte de los líderes que sobreviven realmente tense sometido al sistema, ten preferido, tal vez pensando que así pueden conseguir algo más, ¿no? Por ejemplo, el actual asesor de movimientos sociales del presidente de la República era presidente de ACUTI, directivo del sindicato petrolero. Entonces, algunos líderes optan por entrar al gobierno. El vicepresidente también fue directivo de ACUTI. Y otros van fuera del país, están exiliados, y los otros están en baixo de terra. Entonces, hay una ruptura de la historia, de la transmisión de experiencia. Porque si usted es un líder, puede transmitir la experiencia. Yo puedo, pelo menos, sentarme con mi hijo y contar cómo fue mi experiencia con los movimientos camponeses, a greve de los petroleros en la Barranca Vermelha,
o que me pasó cuando eu fui torturado, mas se eu estou morto, ninguém conta, ninguém sabe, ninguém sabe. Entonces não há uma tradição, não há uma formação, uma interrupção. Os novos líderes não têm quem transmita sua experiência de liderança do movimento popular, são basicamente inexpertos, ¿no? Começam a aprender, claro, es gente muito lutadora, continua uma resistência muito grande. Há grandes movilizações de massa no ano passado na Colômbia, dos estudantes, por exemplo, dos trabalhadores da saúde, dos estudantes de medicina, dos médicos que lutam pela saúde pública. A grande greve camponesa que duró 3 semanas en casi todo el país y en algunas partes duró más de un mes, que bloquearon las rodovías del país. Grandes movilizaciones, mas no se convierte eso en un movimiento político porque el tejido social está quebrado y la transmisión, la experiencia, la construcción teórica política está quebrada, está totalmente quebrada. Entonces no se condensa eso en una posibilidad de cambiar las cosas. Han existido movimientos de izquierda, ¿no? Existió Polo Democrático, mas han sido trapaceados, diría. Y un candidato que era filho del general Rojas, neto, perdón, del general Rojas, que fue dictador en los años 50, y él se afilió a ese partido de izquierda y consiguió ser electo en las elecciones primarias del partido para candidatarse a la prefectura de Bogotá. Y fue electo, mas después se descubrió que él compró los votos para conseguir ser candidatado por la izquierda. Y los que dieron la financiación fueron los contratistas que siempre tenían un municipio para el distrito para sus obras, ¿no? Es decir, a mí es la historia de todas las ciudades, la política tradicional, que es ser electo para hacer contratos y recibir ahí propina, ¿no? Esa fue la historia. Entonces, la izquierda fue engañada por ese sistema. Y él le fue permitido, ninguém mandó a él, ninguém amenazó, ¿no? Fue descubierto, sí, porque uno de los contratistas entró en falencia y eso causó que se destruyera la situación de él. Ahora un prefecto que es socialdemócrata, muy dinámico, que tenía conseguido reestatizar a recolección de lixo. En Colombia fue a 20 años, en Bogotá, privatizada la recolección de lixo. Ten tarifas muy altas. Toda casa tiene que pagar por eso. Y a factura do lixo ven la misma factura de agua. Si usted no paga a factura do lixo, curtan agua. Entonces, usted tiene que pagar eso. Entonces, ellos ganan mucho dinero con eso do lixo. Tienen feito políticas contra los recicladores de las favelas porque ellos quieren hacer negocio también con el reciclaje del lixo. Y este prefeito revirtió eso, reestatizó, dio para recicladores parte de la colecta del lixo de la ciudad, mas fue dimitido por una maniobra administrativa del procurador. Ahora fue restaurado, es un proceso jurídico muy complejo, mas tiene una perseguición. Este prefecto, para entender ustedes lo que es ser la oposición de Colombia, cuando era diputado y senador, fue perseguido por la policía política en una lista que les tenían para grampear los teléfonos con el fin de descubrir el perfil de las personas, dar noticias y desprestigiar a las personas, causar impacto psicológico de acuerdo con el perfil de cada persona. Y desequilibrar a la persona, ¿no? Entonces, si por ejemplo un político de oposición o una política, su esposo salía a almorzar, ellos tenían grampeado y llamaban, ligue para su oficina, su esposo está con no sé quién, está en un motel, no sé qué. Esa persona se colocaba nerviosa, ¿no? Mas estaba almorzando. Tácticas así, más cosas muy peores. Tenían una cosa que se llama manual para amenazar crianças. Mi filha, cuando tenía 6 años, fue amenazada. Mi filha es una jornalista. Descubrieron que la policía política de Colombia tenía un manual para amenazar crianças. Los opositores políticos, los jornalistas independientes, así. Y al prefeito, o que hicieron fue, al actual prefeito que era diputado, o que hicieron fue amenazar a hacer más y a más de él. No fueron de Colombia, no se asustó, no, o diputado continuó denunciando a los grupos paramilitares.
Entonces ellos amenazaron a hacer más que un colegio que ellos tenían, eran donas de un colegio. Iba a ser incendiado, que iban a por fuego en ese colegio. Y colocaron grafitis no colegio hablando de eso, enviaron cartas a sus pais de familia. Mas ellos hicieron una asamblea y decidieron apoyar a las señoras, continuar no colegio. Mas la noche siguiente el colegio fue atacado con bombas incendiarias y fue incendiado, pegó fuego. Entonces el colegio fechó. ¿Qué pai podía enviar a sus hijos ya ahí? Es imposible. Y las hermanas, lo actual prefecto, están exiliadas fuera de Colombia, y a May también. Eso es lo que se llama democracia. Eso se llama democracia. Es democracia porque tiene un prefecto de oposición, ¿no? Y lo dimiten todos los días, tiene una familia exiliada, va a ser democracia. Entonces, es un sistema, no es cosa sistemática. Claro, en ese contexto, o avance de las políticas contra el pueblo ha sido descomunal. Entonces, Colombia tiene asignado todos los tratados de libre comercio. Tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, con México, con Turquía, con Israel, con Corea del Sur. Entonces, todos esos tratados están atingiendo a producción nacional. La industria colombiana decreció 1,7% no año pasado, era 25% a 20 años, ahora es 11% del Producto Nacional. Agricultura se ha atingido de maíz. Colombia está importando más de 10 millones de toneladas de productos agropecuarios. En el año 1991 importaba 600.000 toneladas. En el año 2010, 10 millones de toneladas de productos agropecuarios. Está importando 80% del milio que consume, o 90% de la cebada, o 95% del trigo que consume. Está importando café porque la producción de café es de cielo. Colombia es el único país del mundo en que el alcohol o etanol para los carros es más caro que la gasolina. ¿Por qué? Porque el precio de la tierra en Colombia, debido a ese proceso especulativo de la tierra, es tan alto que encarece el azúcar. A los propios empresarios, no los que producen alcohol, sino los que producen la cana para vender a las usinas de alcohol, hicieron un estudio de por qué era tan cara la cana de azúcar en Colombia y descubrieron que a causa del precio de la tierra. Ellos hablan que el precio de la tierra do Vale de Cauca, que es la principal zona productora de azúcar en Colombia, el precio de la tierra para azúcar más alto del mundo. No existe un país con una tierra de azúcar más cara que la de Colombia. Por eso el alcohol fica más caro que la gasolina. Más se consume, porque los donos de las usinas consiguieron aprobar una ley que es obligatorio misturar a gasolina con 15% de alcohol. Entonces el precio de la gasolina sube. Entonces estos tratados de libre comercio, además de eso, tienen otras medidas que tienen que ver ya con la constitución de los países. Los países que tienen estos tratados de libre comercio, y Colombia ahora es un de ellos, tiene un sistema que se llama extraterritorialidad, que significa que tienen que aceptar arbitraje no obligatorio privado en caso de un litigio, de una diferencia, de un conflicto entre la empresa extranjera y un nacional. Puede ser el Estado, puede ser en particular. Entonces, la empresa extranjera puede optar por llevar el conflicto a un árbitro privado internacional de una lista de árbitros que tienen los bancos internacionales. Una lista de árbitros que son privados, no son jueces de ningún país, ni de ningún organismo multiestatal, multilateral. Que por ejemplo, a OMC es un organismo multilateral que es constituido por los estados, a ONU, a OEA. No, estos son árbitros privados. Y ellos toman la decisión según los acuerdos de libre comercio, no según las leyes del país, ni la constitución del país, ni la ley del país donde aconteció el problema, ni la ley del país de origen del investidor, sino las costumbres del comercio internacional. ¿Qué hizo?
Entonces los conflictos del país pasan a ser decididos por árbitros privados de acuerdo con las costumbres del comercio internacional. Pueden tener muchas cosas parecidas todos los países de América Latina, mas los países que ainda no tienen tratados de libre comercio no tienen este problema. Ainda tienen su propia constitución, ainda tienen sus leyes válidas para todos. Y a otra norma que consiguen impor los tratados de libre comercio son o que se llama estabilidad jurídica. Estabilidad de deles, ¿no? Que significa que si un gobierno o un congreso muda una norma, un decreto, una ley, y eso atinge los intereses de un investidor extranjero, o investidor puede exigir a los tribunales o a un árbitro internacional ser indemnizado una cantidad de dinero que la empresa ganaría si no se mudara la ley. Entonces usted aprueba una ley de medio ambiente, eso significa que la empresa va a tener unos costos más altos, o el gobierno tiene que indemnizar a la empresa por aprobar esa ley. Entonces significa intentar congelar las leyes en beneficio de ellos, porque van a demandar cualquier ley que disminuya el lucro de ellos, y va a tener que pagarse el mismo lucro. Bolivia, un gobierno anterior, intentó privatizar agua, ocurrió ese gran movimiento popular que llamaron de guerra de agua, entonces no consiguieron privatizar, y la empresa Bechtel demandó a Bolivia para que pagara, o que a Bechtel iba a tener de lucro por la privatización de agua. Más Bolivia consiguió ganar porque no tiene un tratado que vale eso. Mas en este momento Colombia, Perú, Chile, México, Centroamérica tienen tratados que falan que tienen que pagar. Entonces ahora, por ejemplo, en Salvador iban a hacer una mina que causaba estragos en el medio ambiente de un área rural. Los camponeses lutaron y consiguieron que no se hiciera la mina. Entonces ahora la empresa canadiense demandó a Salvador para pagar el lucro que iba a tener por explorar esa mina. Y posiblemente pueden ganar, porque tienen un tratado de libre comercio con Canadá. Ese o conto, entonces ahora las empresas que no sean de Canadá intentan registrarse ahí, ¿no? Por ejemplo, la petrolera que tiene la yacida de petróleo más grande de Colombia, Pacific Rubiales, que es de los antiguos administradores de la PDVSA Venezuela, que cuando fracasaron los golpes de Estado fueron para Colombia. Es una empresa en que los propietarios son venezolanos y de algunos otros países, más está registrada en Canadá. Entonces Colombia tiene un tratado de libre comercio con Canadá, él está en todos los beneficios del tratado de libre comercio, más ningún de ellos es canadiense, lo único que es canadiense de ellos es el registro de empresa que fue feito en una ciudad de Canadá. Entonces esos son los tratados de libre comercio, y no estemos ahora todos esos tratados de libre comercio funcionando. Es como si nos hubieran decretado infierno eterno, ¿no? No podemos salir de ahí, porque si intentamos salir tenemos que pagar, y si usted está en el infierno, ¿dónde consigue dinero para salir? Esa es la situación que existe en este momento. Una situación grave. Alguien preguntaba, ¿y por qué no protesta más Allende? No, protestan, no más. Para hacer un movimiento suficientemente grande se controla con los métodos de terror, en parte. O miedo, hay mucho miedo de hacer algo. Porque si usted ve que asesinan, que desaparecen, que torturan, que falan que los que hacen algo son guerrilleros, etc., entonces usted prefiere ficar en silencio. El miedo es un factor. Otro, como falé, la ruptura del tejido social, la falta de experiencia de los dirigentes sociales, etc. Y eso causa entonces muchos sectores de población que no son activos, ¿no? Que entran en una especie de depresión política. Entonces se ve que en las elecciones de Colombia a porcentaje de votos es muy bajo. En la última elección Congreso, que fue en marzo, votó 40% de la población solamente. Y se ve en los barrios de ricos vota 90-95%, en alfabelas 15-20%. No pasa, nunca llega a 30% en un barrio popular la votación. En la clase media vota 60%, así. Entonces hay una tendencia a no participar en la política porque da miedo participar en la política.
pues la historia de asesinatos políticos que existe en el país. Entonces tenemos Gaitán iba a ser presidente de Colombia, seu movimiento que era una asa do Partido Liberal, tinha conseguido a maioria dos votos nas eleições municipais locais y era prácticamente claro que él iba a ser el presidente de Colombia en las siguientes elecciones. Fue asesinado. Nas eleições de 1986 fueron candidatos 4 candidatos, o presidente y los otros 3 que fueron asesinados, do Partido Conservador, da asa progresista do Partido Liberal y da izquierda, o magistrado Jaime Pardo Leal que falei. Fueron asesinados 3 de los 4 candidatos. Es un poco exagerado, ¿no? En las elecciones siguientes fueron asesinados 3 dos candidatos, que fue Carlos Pizarro, que era del movimiento M19, que tenía asignados tratados de paz y fue candidato presidencial, o Bernardo Jaramillo, que era de la Unión Patriótica, y o Luis Carlos Galán, que era del liberalismo progresista. Entonces, a participación política entró en un costo muy alto, de jeito que en la década de los 90 prácticamente la política de izquierda desapareció. Se recuperó un poco en este século con el polo democrático en las elecciones de 8 años, de 2006, 2008, en las elecciones que fue reelecto Uribe en 2006, el polo democrático llegó a tener 22% los votos, ¿no? Pero aplicaron ese sistema doble. Por una parte la perseguición que aconteció al prefecto actual de Bogotá, que era el polo democrático, y por otra parte la infiltración, es decir, cooptar con figuras como este método general y entrar en un polo y sustituir realmente lo que era un movimiento de izquierda. Entonces, eso anula y destruye prácticamente lo que era el polo democrático. Ahora, que podría iniciar un movimiento de oposición real, yo creo que puede ser este prefecto, no más. No sabemos ainda qué va a pasar, cómo van a continuar la perseguición que ahora es judicial contra él, que intentan acusar de una cosa, todo por reestatizar a la colecta do lixo. En esas condiciones que también quería mostrar las cifras, los resultados para la concentración de tierra son tremendos. Se incrementado el índice Gini de concentración de propiedad por encima. Colombia siempre ha tenido, entonces dice, Colombia siempre ha tenido, sí, siempre ha tenido un índice alto de concentración de propiedad de tierra, mas en los últimos años se incrementado notoriamente, y en algunos departamentos, por ejemplo en el departamento de Antioquia, que Uribe antes de ser presidente fue gobernador, antes era el 6º departamento en concentración de propiedad de la tierra y ahora tiene un índice Gini de 0,91, que es altísimo, y el departamento de mayor concentración de propiedad de tierra. Entonces tenemos que 0,6 de los propietarios tienen un 53% de la tierra y más un 53% de los propietarios tienen un 1% de la tierra. Y la tendencia de los últimos años ha sido que los pequeños ten menos, los medianos también ten menos y los más grandes ten más. Son los que más tienen. Entonces ese es el resultado de toda esa violencia, un beneficio de esos grandes propietarios que ten concentrado. Ten mudado la estructura económica de Colombia. Por una parte se ten debilitado el sector agropecuario. El año pasado comenzó una pequeña reactivación, chocó contra los precios debilitados por las importaciones. Entonces por eso fue una de las causas de la greve agraria, que cuando por fin los campesinos y camponeses comienzan a producir, los precios caen. Por ejemplo, el café, entonces no te salir. La industria queda 25%, ya cité, ahora es 11% del Producto Nacional. O sector que más está, el sector más grande de la economía colombiana es el sector financiero, que tiene 20% del Producto Bruto. Después de eso continúan los servicios. Por eso servicios, por ejemplo, educación, la salud, son el nuevo espacio de capital financiero para conquistar, ¿no?
porque ahí está grande parte de la economía colombiana, está en el sector servicios. Entonces tienen que privatizar, ya privatizaron la salud, tienen que privatizar ahora educación, que aún no tienen conseguido totalmente. Entonces eso es un campo para el capital financiero. Después ven la explotación petrolera y minera, o comercio antes, porque la importación se mantiene, entonces el comercio continúa siendo muy grande. De grande parte del empleo del país es no comercio. Usted ya no tiene empleo como operario de una fábrica, sino como vendedor. ¿Vendedor de qué? De productos importados, porque el comercio se dispara. Y la producción lo que creció fue a mineración y especialmente a exploración de petróleo. Colombia tiene prácticamente duplicado la producción de petróleo, explorando lo que llaman los llanos orientales, es decir, la región oriental de Colombia, que es una especie de cerrado, que fica en Colombia y Venezuela, la divisa de Colombia y Venezuela, más es muy extenso. Y ahí existe petróleo, grande parte de ese petróleo se está explorando con métodos hídricos, es decir, con grandes bombas inyectan ar para presionar agua subterránea y meten grandes masas de agua subterránea que presionan el petróleo y el petróleo sale impulsado y misturado con agua. Eso significa, claro, mayor contaminación para el agua exterior, más significa también perder agua de su suelo y mecer agua de su seno. Entonces, aparte es que se seca. Y antes, cuando están estudiando terreno, hacen explosiones sísmicas que en esa área cerrado causan fracturas no solo. Los camponeses y fazendeiros ahí tienen unos pozos como piscinas para reservorios de agua en la época de seca. Y con la exploración de petróleo esos reservorios se han quebrado, entonces llega a seca y ya no existe ninguna agua en la región. Del muerto, oficialmente, como fue la ministra del Medio Ambiente, solamente 6.000 animales murieron, mas realmente fueron muchos más. Ya 6.000 era mucho, ¿no? Mas fueron realmente muchos más. Y entonces están causando mudanzas ambientales supremamente fuertes en lo cerrado, y que son juntadas con el desmatamiento por colonización, desmatamiento para sembrar ahí palmeira del té, palmeira africana que se llama la, para producir agrodiesel, etc. Entonces, una catástrofe ambiental. La actual ministra de Medio Ambiente era anteriormente la presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que era que daba los contratos a las empresas petroleras. Entonces, José no puede ser gato y vigiar o queso, ¿no? Termina comiendo queso siempre. Y eso es que pasó ahí con el problema del medio ambiente enfrente de las empresas petroleras. Entonces, en este momento la exportación principal de Colombia es el petróleo. Y los ingresos por exportación son petróleo. Ten otra que es exportación ilegal, que es el narcotráfico. Y te han decidido enormemente a producción y exportación de café. Ainda exporta café. Colombia era el segundo exportador después de Brasil y el segundo productor después de Brasil. Ahora el primer productor continúa siendo Brasil, más el primer exportador es Vietnam, que antes no producía ninguna mata, y ahora es el primer exportador mundial. Superó a Brasil, porque Brasil produce mucho más que Vietnam, más parte del café que produce Brasil nos tomamos. Y hay muchos brasileños toman café, entonces consumen tanto café en Brasil que Brasil no consigue exportar más que Vietnam. Los vietnamitas, como no consumen café sino cha, entonces ellos exportan todo el café que producen y son los primeros exportadores mundial. Y hace 30 años Vietnam no producía 1 grado de café. Mas Vietnam es, por hablar así, o polo opuesto. Vietnam, después de terminar la guerra, aconteció una reforma agraria total. A teoría económica, los jornales, a TV falan que para desenvolver el agronegocio solamente es posible en la grande propiedad. Y pueden desenvolver la grande propiedad. El agronegocio brasileño es un ejemplo. Que a pequeña propiedad no puede, mas Vietnam refuta totalmente eso. En Vietnam es prohibido, así prohibido, sublineado y letra B negra.
prohibido ter más de 6 hectáreas de tierra. Hay áreas no delta de Mekong que solamente pueden tener 3, 4 hectáreas. No país, o máxima finca tiene 6 hectáreas. Y te han conseguido conquistar el mercado mundial. Son los primeros exportadores de café, o segundos exportadores de arroz. Exportan cantidad de productos, além de camarones, peces, también a pesca, acuicultura, todo con pequeña producción. Entonces demuestra que eso es totalmente posible también, te puede desenvolverse o negocio agrícola, incluso capitalista en pequeñas propiedades, que pueden exportar incluso. Yo no estoy hablando que mi proyecto es que exporte Brasil o exporte Colombia, no. Mas pode o pequeño propietario exportar? Pode! O café colombiano que se exporta, ¿quién produce? Os pequeños. Los grandes entraron en falencia con la descida de los precios del café. Los que exportan son los pequeños. Entonces los pequeños pueden exportar y Vietnam demuestra eso, claramente. Vietnam desenvolvió una tecnología para pequeña propiedad. Entonces podemos tener tecnología. Tiene un instituto del Estado público que tiene 2.600 científicos divididos en una cantidad de grupos. Un grupo que desenvuelve los fungos insecticidas, por ejemplo, que insecticida orgánico, ¿no? De la misma naturaleza. Otro grupo que desenvuelve a protección, aumento de la productividad del café. Otro grupo, una cantidad de grupos que tienen 2.600 científicos dedicados a producir tecnología para pequeña propiedad. Y tienen diferenciada tecnología para fincas de zonas planas, vales, zonas de secas, zonas de floresta. Tienen una tecnología especial para cultura de floresta, para no destruir la floresta. Entonces, ¿puede hacerse eso? Puede. Y Vietnam no es un país rico, es bien pobre, más consiguió. Y si Vietnam consiguió, otros países podrían. Mas en Colombia hablan que tienen que entregar los baldíos, los cerrados y la floresta a las grandes empresas, porque los pequeños no pueden desenvolver agricultura en el país. Y la verdad es que los agricultores pequeños de Colombia son los que mantienen la producción. Entonces, tenemos esa estructura económica del país, y el país se está convirtiendo en un país se convirtió en un país supremamente militarizado, y que en aras de ese conflicto armado que continúa deslocando campesinos, continúa asesinando líderes populares, continúa reprimiendo a lideranzas de los movimientos populares y criminalizando fácilmente porque existe un conflicto armado. Y esa es la situación que ahora tenemos. Están negociando la paz en La Habana con el FARC, con el ELN ainda no, mas o ELN ahora que ellos quieren negociar, mas no están negociando con ellos. Yo no sé si va a tener suceso esa negociación. Las anteriores negociaciones fracasaron a de los años 80, principalmente por la masacre de la Unión Patriótica. A de año 98 en Ocaguán, principalmente porque ninguno de los dos quería realmente asignar la paz. Para los dos la negociación era una farsa, era verdad. Y por eso fracasó la negociación. Ahora no sé qué estará pensando cada una de las partes, mas hecho que para el movimiento social colombiano es muy importante que se asigne la paz, que pare ese conflicto armado. Algunos hablan, eso no es paz, porque para tener paz precisamos justicia social. Pues sí, esa es la verdadera paz, mas yo falo terminar el conflicto armado. Para el pueblo colombiano, para los movimientos sociales de Colombia es esencial en este momento conseguir la finalización del conflicto armado, para permitir reconstruir el tejido social, para que las luchas que se están dando de movilizaciones muy grandes en la ciudad de Bogotá para defender el proyecto, las greves agrarias, los movimientos de los estudiantes, o movimientos de los trabajadores de la salud y para conseguir restablecer la salud pública, los estudiantes de medicina, o los movimientos operarios que existen en el país, de greves, etc. Hemos tenido greves muy importantes por primera vez en muchos años, del 2003, 2008, dos operarios agrícolas, dos obreros
la agricultura, la cana de azúcar y la palmeira de leche, es decir, los que producen o alcohol y biodiesel, porque ellos están sometidos a un sistema que se llama las cooperativas de trabajo, que de cooperativa no tiene nada, es simplemente un disfraz para no reconocer o relacionamiento trabalhista que existe, para no reconocer o derecho trabalhista. Entonces, vocero hace un contrato con un trabajador, no tiene que pagar nada de convenio médico para él, no tiene que pagar nada de previsión social para él, no tiene ferias pagas, no tiene 8 horas, no tiene jornada mínima de trabajo, pueden trabajar 10, 11, 12 horas, cualquier horas. Tienen un contrato con una cooperativa que son los trabajadores, y la cooperativa es la que se encarga de eso. ¿Qué son? Los trabajadores tienen que pagar todo el convenio médico, no tienen ningún derecho trabalhista, y ellos exploran así, entonces tienen que trabajar en promedio 10 horas diarias, o menor promedio de vida. Los trabajadores de Colombia están en la industria de la cana de azúcar, porque los caras reciben según a cana que cortan, ¿no? En todos los países les cortan por tonelada, pagan por tonelada cortada. En este momento en geral no mundo, los trabajadores están cortando 3 veces más toneladas que hace 30 años. ¿Será porque ahora los trabajadores son biónicos? No, porque pagan menos para ellos. Entonces tienen que trabajar mucho más. Y los músculos o corazón tienen un límite. Cuando llega ese límite, o corazón entra en falencia. Entonces los trabajadores de la cana de azúcar mueren jóvenes. De infarto, o de otras dolencias, de artritis, de 10.000 dolencias del cuerpo, de los músculos, los huesos, las articulaciones, etc. Una super exploración. Entonces los trabajadores de la palmeira de la cana de azúcar no van a 2008 comenzaron un movimiento de greves muy profundo que se presentó después contra ese sistema de contratación, exigiendo ser reconocidos como trabajadores, afiliándose a sindicatos y exigiendo que los contratos sean reconocidos como contratos de trabajo y se aplique para ellos o derecho trabalhista. Los sindicatos de Estados Unidos consiguieron que en el Tratado de Libre Comercio falen que van a sustituir ese sistema, pero no tienen sustituido, o mudan de nombre, ¿no? Llaman ahora contrato sindical, entonces no es con una cooperativa sino con un sindicato, hacen un contrato de servicios o de obras, ¿no? Y en fin, en general, la legislación trabalhista en Colombia se ha debilitado enormemente, porque aunque ainda existen leyes trabalistas, existen leyes que permiten no aplicar las leyes trabalistas. Entonces la mayoría de los trabajadores de Colombia ahora están contratados por servicio, por obra o por honorarios. Mi esposa, por ejemplo, solamente tiene ferias pagadas ahora que muere en Brasil. Desde el tiempo que ella se formó hasta que viajó para Brasil, todo el tiempo trabajó, ella es biomédica, nunca tenía ferias pagadas porque tenía un contrato de honorarios. Pagaban esos honorarios, no tenía ferias, de ningún otro derecho trabalhista, y eso está generalizado, ¿no? La gran mayoría de los trabajadores colombianos no tienen contrato trabalhista, no están como si fueran trabajadores, no tienen derecho trabalhista. Esa es otra de las situaciones que en este momento tenemos. Entonces, todo eso tiene que mudar, yo acho. Mas, en tanto exista un conflicto armado en Colombia, no va a mudar, porque las personas no van a conseguirse organizar y movilizar contra eso. Y eso solamente va a mudar el día que se movilicen millones de colombianos contra esas cosas y muden. Una revolución ha hecho difícil, mas mudar las cosas es posible, mudar esas cosas colombianas, enfrentar esas cosas tan tremendas que están aconteciendo en el país, en cuanto a los derechos de los trabajadores, en cuanto al deslocamiento de los camponeses, a concentración, a acaparamiento de la propiedad de la tierra. Eso tiene que mudar, o asesinato de las lideranzas populares, eso tiene que mudar. Entonces, continuar el conflicto armado de Colombia va a garantir que eso no mude, es la mejor garantía para que eso no mude. Y vamos a estar todavía con más TLCs
con toda esta mudanza de constitución que hicieron los TLCs. Colombia, por otra parte, tiene intervenido cada vez más fuertemente, especialmente en el gobierno de Pastrana y de Uribe, contra el proceso de Venezuela, porque ven lo que acontece en Venezuela, una amenaza para Colombia, ¿no? Entre aspas Colombia, una amenaza para ese sistema que se está estructurando en Colombia, porque en Venezuela han acontecido ciertas mudanzas que son ejemplarizantes para la población colombiana, especialmente la zona de divisa. Entonces, una de esas mudanzas es el sistema de salud de Venezuela, que es un sistema público, la educación pública de Venezuela, la nacionalización de varias áreas de Venezuela. Venezuela tiene renacionalizado a la empresa petrolera, que internamente estaba privatizada, el llamado paro petrolero de 2002, de final de 2002. La empresa fue paralizada por los directores que ahora están en Colombia y tienen una empresa petrolera, porque ellos tenían dado para una empresa norteamericana el control de todos los computadores que direccionaban a automatización de la empresa. Hoy la industria petrolera es muy automatizada, todas esas yacidas y todas son exploradas por computador, no tienen operarios que pasen el trabajo duro, más el funcionamiento diario de una empresa petrolera es automatizado. También el transporte por los oleoductos. Entonces, la empresa norteamericana que tercerizaba los computadores de la empresa venezolana, en diciembre de 2002, paró los computadores, y desde los computadores pararon toda la empresa. Entonces, por ejemplo, la industria metalúrgica que existe en Venezuela, en la parte este de Venezuela, precisa de grandes cantidades de gas para funcionar la electricidad de las empresas metalúrgicas. Entonces, estas caras fecharon los tubos de oleoducto y no pasaba gas para las empresas. Y los operarios de la industria metalúrgica fueron de las tuberías abriendo manualmente las válvulas para que el gas llegara a sus empresas. Y las policías, que eran la directa venezolana, iban a brigar con los trabajadores para no permitir que abrieran las válvulas. Es decir, era lo contrario de lo que acontece. Los trabajadores querían trabajar y la policía quería que no consiguieran trabajar. Querían fechar el trabajo, querían bloquear, causar o fechamiento de la economía venezolana. Entonces, o jeito que ten desenvolvido os poderes tradicionales de Venezuela, los Estados Unidos, la Unión Europea, España especialmente, y Colombia y otros gobiernos de América Latina como de Panamá para intervenir en Venezuela, muy diversificado, intentado por varios métodos quebrar al gobierno de Venezuela. Y el primero de esos métodos fue la tentativa de golpe de Estado en abril 11 de 2002. Ese golpe de Estado era el primer golpe de Estado que se da en la televisión, ¿no? Les consiguieron obtener un vídeo para falsificar el vídeo. Incluso según yo veía la explicación de todo esto, ya que ahora se sabe todos, o cámara que fue puesto ahí, fue puesto en un sitio que él mismo no veía lo que estaba pasando, no sabía para qué estaba filmando. Y después pegaron lo que él filmó y hicieron parecer que los chavistas estaban disparando a los antichavistas, y no era así, estaban enfrentándose con la policía de Caracas, que era antichavista, que tenía sido atacados por él. Por los francotiradores atiraron primero a la policía, después atiraron a los chavistas y consiguieron enfrentar a los dos. Más los antichavistas no estaban ahí, la población civil antichavista. Después mostraban a los chavistas muertos como si fueran antichavistas muertos, pero los chavistas, y así confundieron, y con eso consiguieron quebrar a unidades del ejército en ese momento. ¿Por qué? Y también crear una opinión pública internacional y nacional que permitió golpe con ese video falso que después ganó premio Rey de España. Y después se descubrió, ya se sabía que era falsificado por varias cosas que los técnicos hablaban, mas ahora se encontraron los videos auténticos, porque otro noticiario filmó de lo mismo sitio, las mismas cosas y tenía las copias, mas nunca publicaron
por no demostrar la falsedad de otro vídeo, la falsificación de otro vídeo. O exército venezolano tiene un juramento que fue feito después do Caracazo de 1979, que fue cuando Venezuela entró en falencia porque la queda de los precios del petróleo. Venezuela entró en falencia. Venezuela era un país que importaba casi todo, producía muy pocos alimentos y con la queda de los precios del petróleo no tenían con qué comprar. Entonces los supermercados estaban vacíos, la población no tenía que comer, la población comenzó a saquear supermercados y el gobierno ordenó a tirar a los saqueadores. Murieron, no se sabe cuántos, tal vez miles de personas. Entonces, en Venezuela existían ya antes de Caracas movimientos de oficiales que querían cambio la situación social de Venezuela, que estudiaban libros, por ejemplo, de Marx, de Bolívar, de Mariátegui, y que tentaban hacer una oposición desde el ejército. Chávez era miembro de esos movimientos, tenía contacto con la izquierda venezolana, con partidos de izquierda de esa época, y en ese momento ellos consiguieron hacer una propaganda en el ejército contra la chacida que tenían feito, y muchos oficiales juraron que nunca más se tirarían contra el pueblo. Y después de ganar Chávez las elecciones, ese juramento fue feito por todo el ejército venezolano. Les juraron que nunca más iban a tirar contra el pueblo. Y los vídeos mostraban que estaban atirando contra el pueblo. Eran antichavistas, sí, más eran pobres también, ¿no? Entonces eso confundió y muchos oficiales no apoyaron más a Chávez, no sabían qué estaba pasando. O el ejército se paralizó, los oficiales golpistas salieron a primera plana. Chávez fue detido por esos oficiales, escondido, parece que iban a asesinar, no se sabe. Tenían secuestrado a Chávez, escondido. Falaron que él tenía se dimitido, mas no ha presentado la prueba de que él se dimitió, ni una declaración de él, ni un vídeo, ni una carta con la asignatura de él que se pudiera autenticar la firma, no tiene. La verdad, Chávez no tenía se dimitido, ¿no? Entonces él le consiguió escribir un billete, y soldados ahí que eran chavistas consiguieron llevar fuera un billete y entregar a filia de Chávez, ¿no? Y él la divulgó que él no renunció y que estaba vivo, y el pueblo que ya estaba protestando en las ruas comenzó a movilizarse con eso. Y en eso fue muy importante los medios de comunicación de base, ¿no? El gobierno de Venezuela tiene desenvolvido las emisoras de radio y de televisión, estaciones de televisión comunales, los bairros, ¿no? Que transmiten para un área pequeña, ¿no? Más que pueden llegar a la población y llegan, y que muchos los barrios están subiendo su emisora propia, ¿no? Y esas emisoras fueron las que movilizaron al pueblo ese día, que salieron, que iban dando las noticias, y el pueblo se fue agrupando y consiguieron, por ejemplo en Caracas, finalmente llegar a la televisión estatal que tenía sido ocupada por los golpistas, y o video que les estaban tomando en la marcha sustituyó video que estaban presentando de caricaturas para crianzas, y colocaron esto, y todo Venezuela consiguió saber que Allende estaba se recuperando. En ese momento, somente 2 gobiernos del mundo felicitaron al presidente del golpe de Estado, Carmona, que fue el gobierno de España, señor Aznar, y el gobierno de Colombia, señor Pastrana. Después ficaron muy mal, porque eran menos Estados Unidos, porque él es como tenacía, sabían que la cosa no estaba segura, entonces fueron más prudentes. Podían estar detrás de todos, mas sabían que el gobierno nuevo no era sólido. Ellos ficaron en silencio. Más Pastrana y Aznar salieron a rebuznar, salieron a felicitar a Carmona como nuevo presidente, y a congraciarse y a felicitar a pueblo, entre aspas, venezolano por el restablecimiento de la democracia. Pues claro, democracia libre en Colombia, Venezuela no.
Venezuela no tiene democracia porque los caras están eligiendo a tipos como Chávez y como Maduro, y no a tipos como Uribe, ¿no? Eso no es democracia, otra cosa, es fraude. Entonces, sentido, son las elecciones. En Colombia las elecciones vota un 40%, en Venezuela vota 80% de los ciudadanos. Casi todas. Venezuela tiene un sistema que tiene solamente Bolivia en América Latina, que es lo que se llama posibilidad de revocar o mandato del presidente en la mitad de mandato. Cuando van a mitades y la oposición reúne a firmas, a las asignaturas del 10% de los ciudadanos, hacen una elección para ver si el presidente continúa o no continúa. Los países más democráticos no tienen eso, solamente Venezuela y Bolivia. La oposición venezolana consiguió las firmas que hicieron y Chávez sacó más votos que en cualquier otra elección, sacó más del 60%. Y votó 85% de los ciudadanos. 85% de los ciudadanos. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Claro, la debilidad grande del proceso venezolano es la propia estructura económica de Venezuela. ¿Es esa estructura, sí? No, eu ia só para não sei quanto mais. Estructura petrolera faz que el país dependía de muchas importaciones y anda, no consigue ese ingreso. La política del gobierno de Chávez fue tratar de encontrar